Si es que no pasa, me avisan, ¿ya? Porque ya saben que algunos hay problemas con que pasen las diapositivas. Ok, doctor. Ya, bien chicos, buenos días. Soy la doctora González. Vamos a tratar en general todo lo que es los temas de hiperandrogenismo, ¿no? Es un poco complejo y tedioso y pesado. Entonces vamos a tratar de hacerlo no tan largo, ¿no? A ver. El hiperandrogenismo, pues, engloba todos los estados hiperandrogénicos. En general son varios cuadros clínicos caracterizados, como le dice el nombre, de la pena. Síntomas clínicos no deseables que la mayoría son la causa por la cual los pacientes acuden a consultorio, ¿no? A consulta externa. Puesto, algunas veces, no es tanto patológico, porque algunas veces, también tenemos, producción de esteroides normales en la mujer. Entonces, cuando excede, no, algo, como les he mencionado, no necesariamente patológico, pues por criterios sociales, algunas mujeres vienen sobre todo por el acné, a la consulta. A ver, dentro de la etiopatogenia, tenemos que, como ya les mencioné, y lo vamos a repetir varias veces porque casi todas las patologías es un aumento en la producción de andrógenos en la mujer, se da principalmente por una disminución de los transportadores de los andrógenos. También podemos tenerlo por una disminución del metabolismo de los andrógenos, que generalmente se dan en el hígado, o también por una reducción en su excreción. Es decir, cualquier cualquier mecanismo que haga que los andrógenos se me acumulen, va a ocasionar un hiperandrogenismo. Puede dar lugar a la concentración de estos en ocasiones, como les digo, una clínica ligada, ¿no? A hirsutismo, acné, seborrea y todo lo que nos da en general el hiperandrogenismo. Bueno, podemos ver, este es como el flujograma de todas las hormonas, por decirlo así, que llegan a producir estrógenos. Tenemos que comenzamos con el colesterol, perdón. En cada paso, en cada cambio de hormona a metabolito, tenemos una enzima que trabaja ahí. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando fallan alguna de esas enzimas, se dan cuenta que tengo una acumulación o una falla de toda la cascada, tanto para abajo como la derecha. Problemas para abajo, es decir, con el último metabolito que necesita mi cuerpo, que es la aldosterona, y para la derecha con el cortisol, y un poquito más a la derecha, las hormonas sexuales, ¿no? Tanto, digamos, estrógenos y testosterona. Que si tengo esta patología en caso de una mujer, pues se me acumulan los andrógenos, la testosterona. Es el motivo por el cual algunas patologías las van a ver en común, tanto en endocrinología como en ginecología, ¿ya? Por ejemplo, se dan cuenta que, pues, vamos a ver patologías que son características de endocrino, pero tienen una afectación de hormonas sexuales y por eso lo vamos a tocar acá, ¿ya? A ver. Generalmente, como les mencionaba, en las adolescentes puede darse un hiperandrogenismo que no necesariamente es patológico, simplemente se da por un exceso de la síntesis de andrógenos, tanto en el ovario o suprarrenal. Cuando clínicamente lo catalogamos y no es mucho, pues solamente necesitamos una observación sin necesidad de encajar dentro de una patología, dentro de un cuadro patológico. Es en la mayoría. Y obviamente existe una minoría que sí existe un trastorno específico responsable del hiperandrogenismo, ¿ya? Entonces, dentro de estos trastornos, como les mencioné, vamos a tener la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores, algún tipo de tumor que me produzca o que me afecte endocrinológicamente, síndrome de Cushing, una hipersecreción de la hormona de crecimiento, fármacos, algún tipo de consumo de fármacos, algo que me altere todo este mecanismo. Dentro de la etiología del hiperandrogenismo, tenemos, a ver, esta diapositiva la vamos a dividir por etapas de vida, ¿ya? Entonces, en la etapa prenatal podemos tener, o se puede presentar una hiperplasia suprarrenal congénita, la vamos
a ver más adelante, un aumento de andrógenos de alguna otra forma que pueda afectar el feto, igual dentro de una hiperplasia congénita, algún tipo de tumor suprarrenal o algún tipo de tumor también ovárico, fármacos, andrógenos, progestágenos o también el déficit de algún tipo de enzimas, ¿no? Si lo presentamos dentro del periodo de lactante, igual podemos tener una hiperplasia suprarrenal congénita, algún tipo de tumor secretor de andrógenos y en un probable síndrome de Cushing. Si esto lo presentamos antes de la pubertad, podemos estar hablando de una pubertad prematura, igual una hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de andrógenos, un síndrome de Cushing y algún tipo de tumor también de células germinales. Como se dan cuenta, vamos teniendo, por lo menos en las etapas iniciales de la vida, el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita. Es decir, podemos irlo diagnosticando. Es más común o la forma clásica que lo diagnostiquemos en un lactante, pero también puede pasar un poco desapercibido y diagnosticarlo recién en una etapa prepuberal, siendo niños todavía. Ahora, ya en niñas adolescentes, ¿qué quiere decir? Que cuando empiezan a menstruar o empieza en teoría a funcionar las hormonas sexuales, vamos a tener la posibilidad de presentar un síndrome de ovario poliquístico, puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita, pero ya no clásica, porque la clásica lo hubiéramos tenido en, en etapas iniciales de la vida, es decir, bueno, en la niñez, tumores secretores de andrógenos, un probable síndrome de Cushing, una hiperprolactinemia, obesidad, el consumo de algún tipo de fármaco que puede estarme ocasionando todo eso, o tumores de las células germinales. Ya. Una pequeña resumen, digamos así, de cada uno. Pues el hiperandrogenismo de origen suprarrenal, como les mencioné, nos puede ocasionar una hiperplasia prematura, ser congénito, podemos también tener un síndrome de Cushing, los tumores y una resistencia a los glucocorticoides. Tenemos otro tipo de origen de hiperandrogenismo general, esto es por el origen, ¿ya? En el caso de cuando es de origen ovárico, podemos diferenciar síndrome de ovario poliquístico o tumores secretores andrógenos, pero de origen gonadal. Y otras causas del hiperandrogenismo puede ser una hiperprolactinemia. Entonces, son diferentes tipos de clasificación. Ahora, como síntomas en sí, englobando lo que es el hiperandrogenismo, tenemos simple hirsutismo, hasta podemos llegar a una virilización. Esto en el caso ya de cuando tenemos el congénito. Los síntomas generalmente, signos y síntomas, generalmente están involucrando a la unidad pilosebácea, es decir, a los vellos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener hirsutismo, acné, piel con grasa y una alopecia. La alopecia generalmente es de distribución masculina, con la alopecia que se da en mujeres, ¿no? En el sistema reproductivo, ¿cómo me afecta? Pues voy a tener amenorrea, es decir, no voy a menstruar y por lo tanto voy a tener una infertilidad, porque si no menstruo, no ovulo y si no ovulo, pues no hay de dónde quedarse embarazados, ¿no? También el hiperandrogenismo me puede afectar sistémicamente, bueno, son hormonas, me puede afectar sistémicamente y alguna de esas, generalmente los dos sistemas afectados es el cardiovascular. Puedo tener hipertensión, enfermedades microvasculares, dislipidemias y también puedo tener tendencia a desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. Ya. El hirsutismo, de cierta forma, en la clínica es muy importante saberlo diagnosticar o determinar, porque puede venir, pues, ¿no? La mamá con su hijita y decir, yo le noto más vello de lo normal, que yo no tengo vello, pero examinamos a la niña o al adolescente y pues su cantidad de vello es relativamente normal. Entonces, y su mamá cree que pues examinamos, hacemos una buena historia y vemos que pues no tiene ninguna patología o está dentro de lo que es un androgenismo puberal, pues, ¿no? Que debería, como les mencionaba, que no era patológico. Entonces, tenemos acá una escala de Ferriman. Podemos ver, generalmente los primeros estadios, pues, casi son normales, ¿no? O dentro de la normalidad. Ahora, podemos ver en caso de los labios,
cómo va aumentando la presencia de vello hasta llegar, digamos, a un estadio 4, que ya se puede decir que hasta es un poquito casi bigote, ¿no? Generalmente las pacientes vienen entre el estadio 2 y 3. Serían casos muy raros o aislados, generalmente no esperan a tener tanto vello, ¿no? En el caso del mentón, igual, podemos ver la diferencia entre el 1 y el 4. En el caso del estadio, perdón, en el pecho, algunos pacientes llegan en el estadio 3. Ya, el 4, como les mencionaba, los estadios 4 pues son excesivos, pero es bueno para tener la diferencia y la correspondencia de cómo va aumentando el vello. En el caso del vello púbico, podemos ver en el caso de las mujeres cómo va aumentando la cantidad de vello púbico, cómo se va formando la línea alba, y también cómo no se ven estas diapositivas, pero también cómo va aumentando el vello entre las piernas y entre nalgas, internalgas, por decirlo así, ¿ya? Igual, bueno, también se puede ver en las piernas, va aumentando la cantidad de vello, en la espalda y también en las nalgas o en la zona lumbar, como les mencioné. Ya. Vamos a pasar a lo que vendría a ser uno de los más principales, o podría ser el principal, por decirlo así, patología ginecológica endocrinológica relacionada a este tema, síndrome de ovario poliquístico. Ya, en el síndrome de ovario poliquístico, es la endocrinopatía más frecuente, más común en mujeres en edad reproductiva. Estamos hablando de mujeres entre 15 a 25, 30 años. Su presencia debe sospecharse en cualquier adolescente o mujer en edad reproductiva con hirsutismo, ya hemos visto el cuadrito, o que tenga alguna manifestación hiperandrogénica o algún tipo de irregularidad menstrual o obesidad también. ¿Ya? Generalmente el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico por exclusión. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que hacer una buena historia, pensar en que, descartar en que puede ser algún otro tipo de endocrinopatía que pueda ocasionarme un hiperandrogenismo, y tenemos que descartar todos los demás, no irnos de frente a diagnosticar esto y dejamos, por ejemplo, una paciente con una hiperplasia suprarrenal no clásica y quedaría sin ser diagnosticada y solamente pues con ovario poliquístico, ¿ya? Muy bien. El diagnóstico, como les mencionaba, es oportuno, ya que es importante, ya que me va a traer problemas a futuro, sobre todo en la fertilidad de la paciente, ¿ya? Es la causa más común de una anovulación crónica. Dentro de la incidencia está entre 6 a 21%, entonces de cierta forma es algo elevado. Puedo tener una susceptibilidad genética, es decir, si ya tenemos un componente, puede ser genético. Entonces, si viene su mamá diciendo, yo he tenido ovario poliquístico, mi hijita tendrá, no tendrá, pues sí, hay la posibilidad, ¿ya? Factores ambientales, y también, pues, ya cuando tenemos en el caso de un problema en la hipófisis que me pueda producir algún tipo de hiperandrogenismo y generarme todo este cuadro también. Todo esto me va a generar una insulinoresistencia y la consecuencia, la disfunción ovulatoria, ¿no? Dentro de estos cuadritos, a ver, vamos a tener poco a poco lo voy a ir explicando, a ver, vamos a ir avanzando poquito a poquito. Vamos a tener un aumento de la LH y un aumento de la insulina y también del factor de crecimiento de la insulina, tipo 1. Todo esto va a hacer que tenga un problema para regular la síntesis de andrógenos y se acumulen los andrógenos. Otro tipo de causa puede ser los andrógenos estrováricos, en el caso de que tenga un tumor o que tenga algo, igual. Se me bloquea la estereogénesis ovárica, es decir, no se va a producir Doctora.
Se le ha dejado de escuchar. Factores externos, ¿no? En caso de la otra diapositiva. En caso de la LH y la GH aumentadas, entonces el ovario voy a tener una hiperplasia de las células de la teca que el aumento del número de folículos elevados y el efecto de la folicogénesis, es decir, Doctora. hola, hola, ¿me escuchan? Se me fue el internet. Sí, doctora, ya se le escucha. Ya regresó. Ya, ok. ¿No me escuchan, no? ¿Me escuchan? Escucha, doctora. Sí. Ya, ok. Ya. Entonces, tengo factores facilitadores de la secreción ovárica de andrógenos, que quiere decir que todo esto va a ayudar a que la producción de andrógenos sea mayor, esto en el síndrome de ovario poliquístico. El hiperinsulinismo es básico, por eso lo vamos a ver varias veces, y también es lo que manejan el endocrinólogo, ¿no? Lo ve también su parte importante de la patología. Igual el factor de crecimiento de insulina, las citoquinas inflamatorias, la LH y recordemos el estrés también es un factor importante, ¿ya? Dentro de lo que vendría a ser la insulina y los andrógenos, como les mencioné, igual favorece el hiperandrogenismo, estimula la secreción de andrógenos por el ovario. Entonces, si tengo una paciente obesa o con insulinoresistencia, eso es básico. Muy aparte que todo lo demás esté bien, solamente por eso puede empezar a desarrollar un síndrome de ovario poliquístico. El aumento de la secreción de los receptores del factor de crecimiento de insulina en el ovario va a aumentar que tengan una respuesta de ACTH y en los receptores a nivel ovárico, y esto va a aumentar todo el mecanismo a nivel hipofisiario, y pues igual una disminución de la proteína transportadora de andrógenos a nivel hepático, y todo esto va a hacer que se me acumule todos los andrógenos, ¿ya? Los síntomas, pues son algo clásicos, como ya les mencioné, el acné, fatiga, la resistencia a la insulina, el alto nivel de testosterona, pérdida de cabello en los hombres, pero esto solamente se refiere a la acumulación de andrógenos, no como síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Periodos menstruales irregulares, factor de deseo sexual, cambios de peso, problemas para bajar de peso, la paciente no baja, excesivo el hirsutismo, y obviamente con todo esto, problemas para la fertilidad o dificultad para concebir. Dentro de los diagnósticos, pues, o dentro de la forma como diagnosticar, tenemos lo más importante, que es el criterio de Rotterdam. 2 de 3, o sea, 2 de estos 3 van a ser el diagnóstico. Tenemos la oligo o la anovulación, que esto se traduce en la menorrea o oligomenorrea, ¿ya? El hiperandrogenismo, es decir, la forma clínica del hiperandrogenismo que hemos visto, el hirsutismo, el acné, la virilización, si es que lo presenta, ¿ya? Que la mayoría de veces, como en ovario poliquístico, pues el hirsutismo es uno de los síntomas y signos más frecuentes, ¿ya? Y la característica ecográfica de un ovario poliquístico. Entonces, 2 de 3 me hacen este diagnóstico. Por ejemplo, si tengo anovulación, tengo amenorrea de 3, 4, 5 meses y tengo hiperandrogenismo, pero la ecografía me viene normal, ya tengo 2 criterios de 3.
Entonces ya puedo decir que es un ovario poliquístico sin necesidad de tener en la ecografía, tener una ecografía patológica. ¿Ya? Entonces ese dato sí hay que recordarlo, es importante. También hay otras formas que pueden ayudar, que es pero ya no es parte de los criterios, porque no siempre se presenta, no hay un consenso de si se toma o no se toma, es la característica de la relación de la LH con la FSH. ¿Escucha? Doctora, disculpe, no se está viendo su pantalla. A ver. ¿La ve la pantalla todavía? Todavía. No sé si sea solo yo. Y porque nadie más ha dicho nada. Ya está Pero cargando. Ya se ve, doctora. Ya se ve. sí, se ha dejado de compartir por lo que la red se fue. Ya, gracias. Pero sí me han escuchado, ¿no? Sí, doctora, se escuchaba normal. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos igual lo mismo como les mencioné, o como les estaba diciendo, la oligo, el hiperandrogenismo, el ovario poliquístico. Recordar siempre que la ecografía no es algo diagnóstico. Igual, si tengo solamente una ecografía que viene informada como ovario poliquístico y la paciente no tiene hiperandrogenismo y no tiene oligo o anovulación, no tiene periodos de menorrea, oligomenorrea, no tiene nada de eso, solo tengo una ecografía que digo ovario poliquístico, no es síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Y ahora vamos a ver la característica, la otra forma de diagnosticar. A ver, solamente para hacer una comparación, estos son los criterios de Rotterdam, que ya los mencioné, 2 de estos 3. Y también hay unos criterios de la sociedad de, de Androgen. Bien estaban tomando en cuenta la anovulación y el ovario poliquístico en ecografía. Como podemos ver, prácticamente son los mismos criterios, solamente que están dentro del cuadrito y el otro que son de la Sociedad de Andrógenos, de la Sociedad Internacional de Andrógenos, pone el hiperandrogenismo como punto 1, es decir, tiene que tener hiperandrogenismo, si no, no lo tome en cuenta. Hiperandrogenismo más uno de los dos. En cambio, el de Rotterdam, que generalmente es el que usamos, está dentro, no es necesariamente exclusivo. ¿Qué quiere decir? Puedo tener anovulación y puedo tener ovario poliquístico para poder diagnosticar, ecográfico para poder diagnosticar el síndrome, ¿ya? En el caso del otro criterio de la AES, no, tengo que tener hiperandrogenismo sí o sí. Pero como les decía, nosotros utilizamos el. Ahora, estos son los ecográficos, ya para que lo sepan y para que sepan interpretar las ecografías, porque no todas las ecografías están viniendo o están siendo informadas adecuadamente. Para que se cumplan estos criterios diagnósticos, tengo que tener, uno, suficiente que sea en un ovario, no necesariamente de los dos, ¿ya? No son aplicables en mujeres que ya toman anticonceptivos, porque obviamente ya voy a tener una mujer regulada, ¿no? Si es que evidencia un folículo dominante más de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque tengo un folículo dominante, va a ser más grande y me va a tapar, no me va a dejar ver, me va a disminuir la posibilidad de hacer el adecuado conteo de los otros folículos. Ese es el motivo. Con la mayoría de pacientes que van a la consulta, generalmente, como les mencionaba, son adolescentes y pues que no han tenido o no han iniciado relaciones sexuales. Al hacerse una ecografía vía abdominal, estamos bajando mucho la calidad y el valor de la ecografía, ¿ya? En las mujeres que tienen ciclo menstrual, es decir, que puede ser que tengan los otros dos factores y no el factor ecográfico, hay que realizar en fase folicular temprana. También, como les mencioné,
el diagnóstico ecográfico se da por el conteo de más 12 folículos, de 12 a más folículos, o por una, por un volumen del ovario también elevado. Entonces, este volumen ovárico, ¿cómo se calcula? Largo por ancho, es decir, largo por ancho y se multiplica por un factor de 0.5, ¿ya? El número de folículos debe ser tomado en diferentes planos, tanto en plano longitudinal y en plano transversal, ¿ya? Y se debe hacer la adecuada medida de estos folículos. ¿Para qué? Para no contar uno de estos folículos que ya esté en fase de crecimiento. Entonces tienen que estar entre 2 a 9 milímetros para poder ser considerados dentro del conteo de lo que es ovario poliquístico. Ahora, como le mencionaba en la otra diapositiva, hay muchos que toman en cuenta esta relación de la LH con la FSH, pero no entra dentro de uno de estos consensos, ¿no? Debido a que, pues, como es pulsátil, puedo tener por ahí el pulso y pues me altera la relación. Otro que sí se ha encontrado que sí ayuda y que está fuertemente ligado es la hormona antimülleriana. Entonces, como la hormona antimülleriana tiene que ver mucho con el recuento de folículos preantrales y los antrales pequeños, porque de ahí es de donde sale la enzima que se dosa en sangre. Entonces, en mujeres que tienen más folículos preantrales y antrales, va a estar los valores elevados. Y en ovario poliquístico, como voy a tener muchos, generalmente está elevado de 2 a 3 por encima de lo normal, de 2 a 3 veces por encima de lo normal, ¿ya? Y sí podríamos decir que la antimülleriana está relacionada a la severidad de este síndrome, es decir, mientras más hormona antimülleriana, más la severidad y obviamente más difícil también el tratamiento. A ver, dentro de los diagnósticos de exclusión, pues puedo tener a todas las pacientes que les tengo que descartar algún tipo de disfunción tiroidea, la hiperprolactinemia, que la vamos a ver más adelante, una hiperplasia suprarrenal, no clásica sería por la edad de presentación. Y pues si tengo algún otro tipo de característica en alguna de estas mujeres, tengo que descartar pues un síndrome de Cushing, acromegalia, tumores productores de andrógenos o otra causa de amenorrea, ¿ya? El tratamiento debe ser siempre, siempre individualizado. ¿Por qué? Porque no sabemos si la paciente puedo tener un síndrome de ovario poliquístico en una paciente delgada, un síndrome de ovario poliquístico en una paciente obesa, puedo tener un síndrome de ovario poliquístico en una paciente obesa que desea tener hijos, o viceversa, ¿ya? Entonces es muy variado. Tomamos en cuenta el factor de deseo de tener hijos o no. Entonces, el tratamiento está destinado a la insulinoresistencia. Disminuir esto me va a ayudar a disminuir el hiperandrogenismo, a corregir las alteraciones cutáneas, que generalmente por eso vienen y que es lo que más les molesta, es decir, el acné y el hirsutismo, a restablecer y a regular los ciclos menstruales, a lograr que la paciente logre la ovulación y al tratamiento de la fertilidad si es que hay ese deseo. Ahora, el tratamiento, como les decía, va ligado a muchas cosas. Como vemos, una dieta sana y equilibrada, sobre todo si vamos a tener una insulinoresistencia, pues tenemos tendencia a la obesidad. Por lo tanto, la paciente tiene que hacer dieta y ejercicio físico, ¿ya? Y también recordemos que que podemos tener algún tipo de problemas cardiovasculares a largo plazo por la presencia de los andrógenos por largo tiempo. Entonces, por eso es importante. Pequeños descensos de peso van a poder ayudar y mejoran mucho la ovulación. Algunas pacientes simplemente con dieta y equilibrio, y ejercicio, empiezan a menstruar, empiezan a regular sin necesidad de algún tratamiento anticonceptivo. Simplemente por dieta, bajar un poco de peso y comenzaron a menstruar y a regular adecuadamente. Si es que no, pues como les mencionaba, el tratamiento anticonceptivo, acá utilizamos
el tipo de paciente que tengamos. Dentro de lo que ponen ahí como tratamiento antidiabético, pues se refiere al tratamiento de la insulinoresistencia, que en algunas oportunidades también utilizamos metformina, que es lo que más se utiliza. Disminuye la producción hepática de la glucosa, por lo que va a disminuir la secreción de la insulina y la producción de andrógenos en el ovario, ¿ya? Entonces, algunas veces también solamente tratan o se quedan con este tratamiento a largo plazo y también regulan, ¿ya? Entonces, mejora los ciclos, llegan a inducir, llegan a ovular espontáneamente sin necesidad de ayuda, les ayuda a prevenir una probable diabetes mellitus, ayuda a bajarles de peso y pues en el caso que tenga una paciente con ovario poliquístico que se llegue a embarazar, pues también me ayuda a disminuir la tasa de abortos, ¿no? En lo que vendría a ser, pues, con dirección de la fertilidad, en ovario poliquístico, pues, la ayuda va asociada a la disfunción ovulatoria. Y, sin embargo, hay estudios que mencionan que al final, a la larga, la fertilidad tanto de mujeres con ovario poliquístico y no con ovario poliquístico llega a ser casi igual, ¿ya? Esto debido, a ver, como les menciono, es un estudio sueco. Entonces, en Europa, la mayoría de mujeres buscan embarazos a edades un poco avanzadas. ¿Qué quiere decir? De 32 a 35, 37, 38, 39, por ahí. Entonces, a mayores la probabilidad de tener un síndrome de ovario poliquístico es menor. Entonces, tan severo en algunas veces. Entonces, puede ser por eso que el estudio haya salido así, pues, ¿no? En cambio, en Latinoamérica, sobre todo en Perú, mujeres de 21, 22, 23 ya acuden diciendo, no puedo quedar embarazada, no menstruo, quiero quedar embarazada. Entonces, eso nos da la diferencia de la casuística, ¿no? ¿Qué o población? Puede también haber cambios endometriales que puedan afectar la implantación de la obesidad. Es decir, no es un poquito tan simple. La fertilidad, esto no es de fertilidad, pero en ovario físico. Entonces, lo mismo, pero agregando unas cositas más. Producto de la ovulación, podemos utilizar clomifeno, que es también la ovulación, algún tipo de gonadotrofinas diferentes para inducir la ovulación. Eso ya sería para irnos a una fertilización in vitro, igual las inhibidores de la aromatasa. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el síndrome de Cushing. ¿Ves? Voy a tratar de pasar un poco rápido porque me imagino que esto o lo han visto o lo van a ver en endocrino y ya lo deben haber visto, sí. A ver, el síndrome de Cushing pues, es un trastorno hormonal. Es causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, ¿ya? Esta hormona es producida por la glándula suprarrenal. Por lo general, la mayoría de veces, se da por un consumo de glucocorticoides o una superproducción por parte de glucocorticoides por parte de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Un poquito de historia, pues esta enfermedad se describió desde 1932, es tiene bastante añitos ya, no comparado al ovario poliquístico, al síndrome de ovario poliquístico, que es después de los últimos 30 años. La etiología, pues puede haber un tumor en la corteza suprarrenal o en el lóbulo anterior de la hipófisis, que esto esté aumentando toda la cascada de hormonas que termina en una hiperproducción de cortisol, una ingesta excesiva y prolongada de glucocorticoides con fines terapéuticos, como les decía, es la forma más, la causa más común, y una secreción excesiva de la hormona adrenocorticotropa en la hipófisis anterior. Igual, ¿por
qué puede ser esto? Pues por la presencia de un tumor o de un adenoma, pues. Bueno. El cortisol es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, como ya les mencioné, la necesitamos para vivir porque nos controla todo el metabolismo mineralocorticoide, responde a situaciones estresantes y nos ayuda y afecta a todos, casi todos los tejidos corporales, ¿ya? Esta hormona se produce en pulso, sobre todo a primeras horas de la mañana, es decir, cuando despertamos, y muy poca cantidad por la noche. Como la mencioné, la causa más común es la medicación excesiva de la toma de glucocorticoides, y el exceso de cortisol puede deberse a causas endógenas también, ¿ya? Como mencionábamos, la presencia de algún tumor. A ver, con el tiempo, ¿cómo afecta? Con el tiempo, las altas concentraciones de esto, ¿qué es lo que me va a ocasionar? Me va a elevar la presión arterial, debilidad, me va a disminuir la resistencia a algunas infecciones, es decir, voy a ser susceptible a tener, aumenta el riesgo de presentar cálculos renales, depresión o alucinaciones. En el caso de las mujeres, vamos a lo que nos importa, pues voy a tener ciclos menstruales irregulares y voy a tener hiperandrogenismo, porque voy a tener más cortisol y el cortisol va a tener andrógenos, ¿no? Y esa es la causa de cuál pueda provocar todo el hiperandrogenismo en las mujeres. Entonces, dentro de los signos y síntomas de cómo diagnosticar esta enfermedad, a ver, tenemos pacientes que desarrollan una obesidad central, es decir, tengo una acumulación de grasa tanto en el centro del cuello, el pecho y en el abdomen. Llama un poquito la acumulación de grasa en el abdomen, que vendría a ser grasa visceral, que no es lo mismo que sea grasa subcutánea, ¿ya? Entonces hay que diferenciar ese tipo de grasa. También vamos a tener una acumulación de grasa en la región bitemporal, por eso tengo una fascis lunar. También voy a tener acumulación de grasa entre los omóplatos y detrás del cuello, que ahí vendríamos a tener la joroba de búfalo. Y voy a tener disminución de la actividad lipolítica. Y bueno, voy a tener la tendencia a que el tejido celular subcutáneo acumule triglicéridos. Voy a tener hipertensión, como ya les mencioné, amenorrea, ausencia de ciclo menstrual en las mujeres, el hirsutismo, pérdida de masa muscular también en las extremidades, y bueno, hay una curación adecuada de las heridas. ¿Cómo llego al diagnóstico de esto? Es difícil de diagnosticar, es difícil de dar solamente con los síntomas. Entonces, en este caso nos va a ayudar mucho sospecharlo y el laboratorio, ¿ya? Entonces podemos tener pruebas en sangre, orina, saliva. ¿Qué es lo que más nos va a ayudar? Pues uno, la historia clínica de paciente que consume crónicamente glucocorticoides, o también podemos echar a la mano el test de supresión con dexametasona. Entonces, si la regulación del cortisol es correcta, los niveles de cortisol van a disminuir con la ingesta de la dexametasona. Lo que no va a pasar, va a aumentar si es que tengo un síndrome de Cushing, ¿ya? Dentro del tratamiento, pues tengo que buscar revertir las manifestaciones clínicas de todo lo que me ha ocasionado el cortisol y tratar de llevar el cortisol a la normalidad. Si es que todo esto obviamente tengo que buscar y descartar que no tenga algún tipo de tumor, pues si es que no encuentro, hay que erradicarlo, ¿no? Hay que extirparlo. Evitar la dependencia permanente de los medicamentos, hacer una adecuada educación de los pacientes, y evitar la deficiencia permanente de las hormonas sexuales femeninas. A ver, en el caso de si fuera un síndrome de Cushing exógeno, ¿qué quiere decir? De lo que estamos tomando, entonces la mayoría de los pacientes que han tomado estos glucocorticoides van a mejorar mucho cuando vayamos a disminuir la ingesta de estos.
pero se tiene que disminuir de forma gradual, ¿ya? Y cuando obviamente es provocado por alguna causa endógena, tenemos que encontrarla. Generalmente, como les mencionaba, es un tumor productor de ACTH y que aumenta toda la cascada y me aumenta por lo tanto el cortisol. Hay que buscar extirparlo, dependiendo del tamaño y todo lo demás, puede ser hasta una cirugía o radioterapia, ¿ya? Dependiendo. Pasamos a la hiperplasia suprarrenal congénita. Como les mencioné desde el comienzo, engloba todos los trastornos hereditarios de todo lo que vendría a ser la estereogénesis suprarrenal del cortisol, ¿ya? Vamos a ver el cuadrito y todo lo que me afecta. En función, cualquier enzima que esté afectada, tenemos 7 formas clínicas de presentación de esto. Pero la más común es la del déficit de la 21-hidroxilasa. Es el defecto clásico que se presenta prenatal, congénito, ¿no? Como dice. Es grave, se me acumulan los 3 metabolitos finales. Mejor dicho, se falta, ¿no? Los 3 metabolitos finales: el cortisol, la aldosterona y el hiperandrógeno, y los andrógenos. A ver, el déficit de cortisol es un hecho común en ellas, en todas, porque tenemos, como le mencionaba, el defecto en las enzimas que hacen, que imposibilitan que lleguemos a obtener el cortisol. Obviamente, por un feedback negativo, voy a tener un aumento del ACTH y secundariamente, pues, un estímulo de la corteza adrenal, ocasionando que se me siga acumulando, ¿ya? La mayoría de todas estas formas de hiperplasia suprarrenal congénita son de carácter autosómico recesivo. Bueno, acá tenemos el cuadrito. Podemos ver donde dice P450C21, esa es la 21-hidroxilasa. Entonces, de progesterona, que me ayuda a convertir de progesterona a 11 de doxicorticosterona. Y por obvias, bueno, se puede evidenciar que no voy a llegar a tener aldosterona. También me bloquea la parte de arriba a la derecha, como ustedes pueden ver, y no voy a obtener la 17-OH progesterona, por lo tanto, igual a los andrógenos, ¿ya? Entonces, regresando. Entonces, dependiendo del nivel donde esté bloqueado todo este ciclo, voy a tener las diferentes afectaciones, las diferentes patologías, por decirlo así, o diferentes tipos de la hiperplasia, ¿ya? Pero, como les decía, la 21 es la más común y una de las formas que me llega a afectar los 3 mecanismos, tanto el cortisol, la testosterona y la aldosterona. Entonces, si tengo por ahí más adelante o más abajo, voy a tener solamente algún tipo de alteración de la hormona ya final que me esté alterando. A ver, como ya les mencioné, pues son 7 formas generalmente las que se conocen. Hay unas más comunes y otras que son también muy, muy, muy raras dentro de y también hay unas más graves conforme tengo más afectación, y otras moderadas, pues, ¿no? Dependiendo del grado de la afectación enzimática que esté. Ahora, las formas graves o clásicas son las que presentan el déficit completo, ¿ya? Y que se manifiestan en la época fetal. Es decir, definitivamente, completamente me va a afectar. Y las formas moderadas o las no clásicas, como les mencioné, generalmente pueden presentarse, pues, ¿no? Son parciales, llegan a manifestarse en la infancia, adolescencia, o incluso algunas pasan desapercibidas hasta la edad adulta. La más común, pues, el déficit de la 21-hidroxilasa, que vendría a ser igual que la P450C21, ¿ya? Es la forma más frecuente, ya que se pone el 95% de los casos, casi todo, y 2 características fundamentales: la insuficiencia suprarrenal y el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo, que vendría a ser lo que nos importa, ¿no? Entre la forma clásica, pues, tengo la pérdida ya con la aldosterona afectada, una virilización, ¿ya? Es
cuando ya tengo una pérdida salina, es la expresión más grave de la enfermedad. Entonces voy a tener un problema importante, un déficit importante de aldosterona, de colesterol, de cortisol, perdón, y que se me va a manifestar incluso en ambos sexos con pérdida salina. Voy a tener un problema muy grande metabólico fetal. ¿Ya? Y en el caso, si digamos presento un hiperandrogenismo ya intraútero y me puede condicionar a la aparición de genitales muy grandes en el hombre, y en el caso de que fuera una mujer, pues una virilización, ¿no? Hasta mm, puedo confundir y pensar pues que es hasta un niño, ¿no? Entonces, esto hay que diagnosticarlo adecuadamente y ver, determinar la asignación de sexo correcta, ¿ya? En la forma no clásica, pues tiene un poquito más de incidencia. Existe ya postnatal, como les digo, en etapas de infancia o adolescencia. Generalmente, pues, cómo empieza a presentarse tengo una pubertad prematura, piel grasa con acné, una aceleración del crecimiento y la edad ósea. Y en las niñas pues, puedo tener una moderada hipertrofia de clítoris, es decir, ya algunos síntomas de también puedo tener irregularidades menstruales, hirsutismo, calvicie, hasta ovario poliquístico, por eso les mencionaba que hay que hacer una buena diferenciación de estas dos patologías, acné y obviamente también pues infertilidad, ¿no? Los varones que tienen esta patología, que pueden tener igual acné, pueden también presentar oligospermia e infertilidad, pero la mayoría de veces son asintomáticos. ¿Ya? Pues acá tenemos los grados de virilización, los estadios de Prader. Acá se puede ver, o más o menos son lo que nos explica cómo cambia, hasta dónde puede llegar la virilización de una mujer hasta tener tubérculo genital, escroto o semi-escroto, ¿ya? Por ejemplo, vendríamos a hacer la primera imagen arriba, la placa vaginal. Podemos tener un estadio diferenciado que solamente se queda en conductos. O sea, lo que vendría a ser la parte vaginal, solamente queda conducto de Müller, con el tubérculo mülleriano y una uretra primitiva. O sea, no tengo vagina como tal y no tengo úteros y ovarios. Entonces, cuando tengo una paciente con estas características, pues siempre se hace un apoyo o se les explica bien a los padres y se trata de decidir bien a edades muy tempranas, desde cuando está recién nacido, bebito, poder determinar y asignar el sexo adecuado. Generalmente se asigna el sexo, el genético, ¿qué quiere decir? Con el XY o XX. Generalmente, ¿para qué? Porque si tengo gónadas activas adentro, es decir, tengo ovarios que pueden llegar a funcionar, entonces con ese fin reproductivo es el que se asigna el sexo. Pero en casos muy graves de virilización, si es que no tengo o todos, simplemente todo quedó en etapa embrionaria, no tengo útero, no tengo ovarios y externamente la virilización ha sido muy, muy grave. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tengo pene, tengo escroto, no testículos, pero puedo llegar a tener escroto. Entonces, puede, con la decisión de los padres, asignársele pues un sexo masculino. Ya. Y el diagnóstico pues es netamente hormonal o la confirmación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar niveles elevados de la 17OH, que es lo primero que se me acumula si es que no tengo la enzima convertidora que me haga llegar a aldosterona o a cortisol. Ya. Otro de los tipos es el déficit de la 11 beta hidroxilasa, es la segunda forma más frecuente. La forma clásica pues es semejante al déficit de la 21OH, igual voy a tener virilizaciones genitales externos. ¿En donde difiere? Que es un metabolito un poquito más abajo.
Entonces, se me va a acumular la 11-desoxicorticosterona y sus metabolitos consecuentes, tirando un poquito más para la actividad mineralocorticoide, ¿ya? Y la forma no clásica, es decir, que se presenta un poquito más, es rarísima, pero si se llegase a presentar, pues se parece mucho a la 21H. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos sospecha de algún tipo de hiperplasia suprarrenal, tenemos que pedir todas estas hormonas, ¿ya? Para diferenciar ante cuál estamos. Ahora, el déficit de la 3 hidroxiesteroide de deshidrogenasa es mucho menos frecuente, afecta a la síntesis de todos, corticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Entonces, es muy grave. Voy a tener una insuficiencia suprarrenal prácticamente, mucha pérdida de salina, no tengo aldosterona, elevación de los niveles de renina, va a tener una hipertensión. Acá es donde generalmente los niños con sexo masculino presentan una insuficiente masculinización por defecto del déficit de la testosterona. Y en el caso de las mujeres, se describe una moderada virilización intraútero por acúmulo de la DHEA y y de la conversión periférica de otro tipo de hormona. Ahora, el diagnóstico hormonal, igual hay que pedir dentro de todo el perfil hormonal, generalmente se va a acumular la 17-OH pregnenolona, es decir, un nivel más arriba comparado a la 21-hidroxilasa, ¿ya? Y el otro, el 17-hidroxilasa, igual, eso es una forma muy poco frecuente, recordemos que la frecuente es la 21, puedo tener un infantilismo sexual, ausencia del desarrollo puberal por bloqueo de toda la DHA, elevación de la por la inhibición del sistema renina-angiotensina y tanto los pacientes XX como XY van a presentar un fenotipo femenino. Y pues, ¿cómo vamos a dar? Pues mujeres no llegan a mujeres adolescentes o prepúberes, no van a llegar a tener de caracteres sexuales secundarios y van a presentar hipogonadismo y hipergonadismo elevada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico genético del déficit de la 21-hidroxilasa? Regresamos a lo importante. Determinamos el gen. Eh, 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 forma 6. Todas las formas clínicas están asociadas a esto. Estudio familiar, ¿no? Los portadores pues, pueden manifestar signos clínicos, aunque sí una respuesta elevada al test de la ACTH. Se me acumula la ¿qué es lo que recomienda la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica? Pues tiene el precoz en el caso de porque para ellos es muy común. ¿Ya? Entonces, la niña, eh, eh, que sea niño, o mejor dicho, que le indiquen que sea niño y que es niña, pues es niña, ¿no? Y al y salí. Ya está, chicos, me salí. Tengo problemas con mi internet. ¿Me escuchan? Sí, ahora se le escucha. ¿No? Sí, doctora. Sí, sí, ya también me... ¿ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, ¿no? Sí. Ya.
Ya, pasemos. Muy bien. Entonces, ¿cómo actuar ante hasta un caso positivo en el cribado neonatal? Pues primero determinar la enzima según el sexo y la edad. Si encontramos caso positivo, entonces la mandamos, bueno, según ellos, a su unidad de endocrinología pediátrica, buscar a la familia, buscar algún antecedente familiar, eh, ver si hay síntomas de pérdida salina, peso, la edad gestacional, eso en el caso de los bebés, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la pérdida salina? Pues vómitos, no crece, disminución de peso corporal también, ¿no? Por eso están tomando en cuenta todos esos datos. Dentro del estado general, pues la hidratación, pigmentación, los genitales, determinar bien si es una mujer o un niño o, bueno, un hombre. Dentro de la exploración complementaria, la analítica, medir todas las hormonas, un AGA y cómo está la renina. En la ecografía, para ver una ecografía importante para determinar si tiene genitales intraventrales. Yo normal, es decir, no tengo ningún problema, pero tengo elevada y presente la evento clínico. ¿Qué quiere decir? Pero de repente no va a ser una forma clásica, sino un no clásico. Puede llegar a presentar algo y pues tengo que seguirlo, ¿ya? Entonces, un seguimiento clínico, bioquímico, posibilidad de forma virilizante simple. Entonces, la posibilidad de que presente una forma no clásica o que sea una elevación transitoria. Entonces, hay que controlarlo. Ahora, si tengo la 17OH elevada y tengo una sospecha clínica de pérdida salina, inician tratamiento con hidrocortisona y ya para solucionar todo el trastorno de electrolitos. Ahora, si tengo un diagnóstico hormonal confirmatorio, es decir, ya tengo una elevación de testosterona, aldosterona, ACTH, cortisol disminuido y todo, entonces ya simplemente realizan un estudio genético para encontrar el gen, si es que está afectado. Hacen el estudio confirmativo, hacen un estudio familiar, padres y hermanos, se llega a un diagnóstico hormonal y eso sería todo, y pues se controla al niño y todo lo demás. Como ya les mencioné un poco, pues ¿cuál es el tratamiento? Pues dar hidrocortisona. ¿Ya? Y si es que tiene otro tipo de afectación, pues manejar el tratamiento, manejar la pérdida de electrolitos, ¿no? En caso de la pérdida salina, y el tratamiento quirúrgico adecuado en el caso que tenga genitales ambiguos, ¿ya? Y apoyo psicológico a la familia. Ahora, por ejemplo, si tengo una mujer con riesgo de forma clásica, o sea, ya sé de que la madre tiene hiperplasia suprarrenal y está embarazada. Entonces, ahí puedo realizar un estudio de ADN fetal en sangre materna y determinar el sexo fetal. Si es que fuese, vamos un poquito antes, ¿no? El nacimiento. Si tengo un sexo XX, entonces inicio tratamiento, ya le doy dexametasona, todo esto para evitar la virilización, para evitar la ambigüedad de genitales, ¿ya? Y si tengo un feto con XY, no doy tratamiento. Esto a edades tempranas, como acá dice, de 10 a 12 semanas, igual, ¿ya? Entonces, tengo un poquito más. Entonces, acá realizo una biopsia de vellosidades coriales y también una miosíntesis. Entonces, ambos me están saliendo, mido el cariotipo y el gen afectado. ¿Lo encuentro afectado? Ya, perfecto. Entonces, estamos hablando, recuerden, de 12 a 14 semanas más o menos gestacional. Entonces, tengo un varón XY. Suspendo tratamiento independientemente si tengo la mutación o no. Si tengo una mujer XX y no tengo la mutación, pues suspendo tratamiento porque no lo es. No tiene la patología, no heredado, ¿no es cierto? Tengo una mujer solo es portadora de la mutación, también puedo suspender el tratamiento. Ahora, tengo una mujer XX y es enferma con la mutación, entonces tengo que continuar con el tratamiento hasta el final de la gestación, con la dexametasona, ¿no? Eso vendría a ser para evitar la virilización y la confusión de ambigüedad sexual en el nacido. ¿Qué es lo que puede pasar, como les decía, viendo la fertilidad y la función gonadal en el futuro, en el déficit de la 21H,
pues, ¿qué es lo que voy a tener? Los no tratados o maltratados sí me pueden afectar la disminución o me pueden dar una disminución de la fertilidad. En el caso de los varones, como les decía, que tienen menos afectación que las mujeres, la mayor parte son capaces de procrear sin ningún problema o por lo menos de llegar a tener un número normal de espermatozoides. Y la oligospermia no siempre va seguida pues, ¿no? de infertilidad. Y en el caso de la mujer, como les mencionaba, pues determinar bien si es que tengo gónadas funcionantes o no, y según eso, ver ahora si es que se manifiesta con todo sigue con toda la sintomatología, a pesar del tratamiento, pues al tener gónadas con folículos en su interior, así no sean funcionantes, se puede hacer y mediante una fertilización in vitro lograr conseguir un embarazo. Ya. La hiperprolactinemia. Ya estamos terminando. La prolactina es una hormona, ya saben, que generalmente está producida por los lactotrófobos de la adenohipófisis. Si bien esta hormona está regulada o se encarga más que todo de regular la lactancia, hay muchas efectos biológicos que aún se desconocen de esta hormona. Entonces, aunque sabemos de que llegan a incluir algunos papeles metabólicos e incluso inmunológicos. Entonces, la hiperprolactinemia, que es el acúmulo de esta hormona por encima de 25 mililitros, que lo que puede dar puede ser ocasionada por simplemente un estado fisiológico, puede también ser por un efecto, por efectos de medicamentos inhibidores de todo lo que es la parte dopaminérgica, y también puedo tener, pues obviamente, una presencia de un tumor en la hipófisis que me llega a producir una hiperproducción de esta hormona. La historia clínica es muy importante, entonces, ¿para qué? Para que si no tengo una hiperprolactinemia y puedo llegar a pedirle, digamos, ¿no? una acumulación de una 17OH pensando en una hiperplasia suprarrenal. Si es que solo hago una buena historia, solamente los exámenes pueden ser hormonas básicas, por decirlo así, ¿ya? Y no confundir y no llevar a un diagnóstico erróneo. Ya. La etiología más común de esto puede ser hipotiroidismo, iatrogénica al consumo de algunas drogas, antihipertensivos, la metoclopramida, que es una de las más comunes y las más tomadas, neurolépticos. Recordemos que también, pues, ¿no? El embarazo y la lactancia, tumores, tanto micro como macroadenomas, iatrogénica por exclusión. Pues por algunos traumas, ¿no? De repente algún trauma torácico, herpes o alguna forma que me ha podido afectar. A ver, dentro de las causas podemos sacar las fisiológicas, el embarazo, la lactancia, sueño, relaciones sexuales, algunas veces cuando se estimula mucho el pezón, ejercicio y también el estrés. Cuando tenemos causas hipotálamo hipoficial, tumores hipotalámicos, todos los tipos de tumores, que todos los posibles, hasta metástasis. Tumores hipofisiarios también, entonces dentro de estos está el proactinoma, adenomas y todos los demás, quistes de Racker, enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, linfomas, todo esto, tratamientos quirúrgicos o posibilidades de que haya recibido pacientes radioterapias y que me hayan podido afectar la zona o algún trauma en la silla turca, ¿no? O también sección del tallo hipofisiario. También igual por algún tipo de tumor pasado y que pues se tuvo que realizar. Enfermedades sistémicas, pues hay, como menciona, tórax, un trauma neurogénico en la pared torácica, quirúrgico, herpes, renal, falla renal crónica, cirrosis hepática, epilepsia, enfermedades de Parkinson, endocrinológicas, hipotiroidismo, un ovario poliquístico y un bastapón, en teoría como un embarazo psicológico. Dentro de los fármacos psicóticos, esto sobre todo tenemos que estudiar en pacientes que toman de forma crónica loperidol, clorpromacina, risperidona,
que ya en nuestro medio son varios, antidepresivos de los tricíclicos como amitriptilina, psicotrópicos, alprazolam, que se toman bastante para lograr conciliar el sueño en la noche, procinéticos, la metoclopramida, dompiridona, antihipertensivos, alfametildopa. Recordar que eso también lo damos en pacientes Doctora, se le cortó otra vez el audio. ¿Ya me escuchan? ¿Nada? Sí, doctora, ya ¿Y se le ahora sí? escucha. ¿Otra vez? Sí, Ya. pero no se ve la pantalla. Sí, no, porque le he bajado. A ver. Ya falta poco, ya falta poco. Ya. Entonces, estaba mencionándoles que hasta puede llegar a la ranitidina, pues, ¿no? Que la mayoría consume, sobre todo los estudiantes, por los periodos largos de ayuno. Ya. En los síntomas, bueno, en el caso de los hombres, pues disfunción eréctil, disminución del líbido. En las mujeres, pues podemos llegar a tener oligomenorrea, amenorrea y la galactorrea, que es el síntoma cardinal. Y también, pues, una infertilidad producto de la ovulación crónica. Recordemos que va a ser como si estuviésemos dando de lactar. Entonces, no voy a tener, no voy a ovular, todo el ciclo va a parar. Tratamiento, pues, recuperar la función gonadal y la función sexual al normalizar los niveles de la prolactina. Y si en caso detectamos algún tumor o un macroprolactinoma, pues observarlo, controlarlo, y si es que en algún momento necesita cirugía, radioterapia, pues debe ser así. Y acabé, eso es todo. Ya, chicos. Lo siento por las fallas técnicas, pero no estoy en Perú. Entonces he jalado internet de donde he podido. Sí, doctora, sí se entendió todo más bien. Ya, chicos, ¿algún comentario? Es un tema bastante pesado, sobre todo por tratar las hormonas. No, doctora, yo creo que ninguna duda. Todo claro. Chicos, entonces terminada la clase. Está bien, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.